a salir un rato de la depresión con la clase, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos 21 de junio del 2021. Y bueno, ¿no? El día de ayer, espero que le hayan pasado bien con sus padres, cada uno de ustedes. Y bueno, ¿no? No hay un día del padre exactamente así, día de la madre, creo que todos los días deben serlo, ¿ya? Aprecien cada uno de ustedes a quienes tienen a su papá, a su mamá, y si tienen a sus abuelos, mucho mejor todavía, ¿ya? Yo el día de hoy, no, ya no tengo, ¿no? Tengo a mis tíos, mi tío abuelo tengo, pero no, a mis abuelos ya no los tengo, y bueno, ¿no? De todos a quien tengo hasta el día de hoy todavía es mi papá, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de eso, tengo aquí a mi hija, tengo ahí a mi familia, y bueno, a cada uno de ellos siempre los tengo presentes. ¿Y cómo tenerlos presentes? Una manera es aprovechando todo lo que esta vida nos da, y entre ellas estudiar. ¿Ya? El día de ayer estaba hasta cierta hora avanzando todavía mi tesis y bueno, algo ha salido bien. De la misma manera, creo que sus padres estarían sumamente alegres con que ustedes continúen con su preparación. ¿Ok? Vamos el día de hoy a desarrollar el tema siguiente. A ver, les presento el material que vamos a trabajar para que ustedes me puedan corroborar que ese es el material. A ver, a ver, a ver. Está aquí. Ya se deprimieron, dice. No te deprimes ni con las elecciones, te vas a deprimir. Tranquilo, tranquilo. Tenemos aquí, del ochenio al primer belaudismo. Es bastante, es bastante. ¿Ya? ¿Cuándo se inicia el ochenio? 1948. ¿Cuándo termina el primer belaudismo? 1968. Entonces, el ochenio 48, 58, 68, ¿no? Asu. Estamos hablando de 20 años, profe, que van a transcurrir, sí. Y en esos 20 años vamos a tener vamos a volver nuevamente a los problemas que habíamos tenido anteriormente, ¿no? ¿Qué tipo de problemas, profe? Los problemas de la gran inestabilidad política, ¿ya? Y bueno, empecemos entonces con el ochenio de Odría. ¿Recuerdas qué habíamos señalado sobre Odría? ¿Ya? Creo que aquí vamos a terminar con música también, ¿ah? Para poder entender un poco esto. El ochenio de Odría, salimos o no. El ochenio de Odría. ¿Recuerdas cómo habíamos llegado a este tema? ¿Qué había pasado hasta antes? ¿Quién había sido el presidente hasta antes? ¿Quién había sido el presidente antes de Odría? El señor Bustamante y Rivero, ¿no? Pregunta, ¿y Bustamante y Rivero se habían metido en problemas o no? ¿Estaban en problemas Bustamante y Rivero o no? Sí, ¿no? Uf, tenía un montón de problemas, ¿no? Se habían metido con la IPC, con los agroexportadores, con los gamonales, lanzó su proclama de defensa de las 200 millas marítimas, ¿ya? Y encima de eso, ¿ya? El APRA, que era su aliado, terminó pues tratando de boicotearlo, sacarlo por golpe de Estado. Y cuando el APRA estaba gritando golpe de Estado, se dio el golpe de Estado, pero de Odría, ¿no? Y ahí en la torre, que en ese momento estaba gritando, ¿no? Vive el golpe, ¿no? Era algo así, ¿no? Ahí en la torre gritaba, por la democracia, vive el golpe de Estado, algo así, ¿no? Me suena, yo he escuchado eso, bro. Bro, está hablando del día de hoy, no, te estoy hablando de ese momento. En defensa de la democracia vive el golpe de Estado. Entonces, y cuando creían que el golpe de Estado iba a venir por el lado del APRA, al final el golpe de Estado vino pero por parte de Odría. Odría da el golpe de Estado y ahí de la Torre tiene que fugar. Odría lo quiere ejecutado a ahí de la Torre. Ejecutado, claro, lo quiere fusilar. Quiere que lo atrapen y lo fusilen, ya se acabó. Nos ha traído problemas de los años 30 y en ese momento ya no nos va a hacer más problemas. Y ella la torre se esconde. Pues. ¿Dónde se va a esconder el profe? En la embajada de Colombia. Va a pedir asilo político, el cual se le va a otorgar. Y 4 años estuvo metido en la embajada de Colombia y no salió por 4 años de la embajada de Colombia.
hasta que finalmente va a poder lograr su salida del país, y de esa manera, o bueno, va a lograr sí, va a lograr su salida del país. Entonces, de esa manera, entonces tenemos el llamado, el inicio así del ochenio de Odría, de 1948 a 1956. ¿Cómo fue el gobierno de Odría? Es un gobierno dictatorial, militar, represivo, apoyando por la vieja oligarquía, ¿no? Apoyado por la oligarquía nacional. La vieja oligarquía en el Perú, esa vieja oligarquía que venía desde la República Aristocrática, que señalaba que sus orígenes estaban en el virreinato, ¿ya? Que señalaba que era necesario en el Perú hacer entender a la gente a punta de patadas quién mandaba aquí, ¿ya? Y los militares debían de apoyarlos. Entonces, así respaldaron el golpe de Estado de Odría, un gobierno sumamente represivo, con el objetivo de recuperar su predominio político. Claro, lo habían perdido. La llegada de Bustamante y Rivero expresaba, no que el sector popular había llegado al poder, por si acaso, ¿eh? No estamos hablando del sector popular, ¿no? O sea, la llegada simplemente de Bustamante y Rivero, siendo un sector de repente cercano a la élite, pero una élite que está buscando algún tipo de modernización, era un peligro, ¿ya? Era terror. Que haya la torre llegue al poder, y eso está peor todavía. ¿Por qué? Porque entienden que es una suerte de terrorista de la época, ¿no? Vaya la torre, ¿cómo es posible? Ha protagonizado el golpe, aquí no, los enfrentamientos con los militares en la década del 30, en la guerra civil, que ha traído la muerte de Sánchez Cerro. No, no, ni hablar. O sea, que ese sector llegara al poder, peor, ¿no? Ahora, que alguien, que un campesino, ¿ya? Llegara al poder, no, eso es impensable, eso es Narnia. Profe, no hable así, eso es probable. Tranquilo, ¿ya? La gente de Willax va a entrar en crisis. Ya, ya, no, fraude, fraude, fraude. Ya. Entonces, esta vieja oligarquía, ya, esta vieja oligarquía no quería ningún cambio, ya, no quería ningún cambio. Y eso que hasta los militares en este contexto, ya, un sector de los militares se da cuenta que es necesario los cambios. Y es necesario los cambios no porque sean populares, no, sino porque había que apagar los fuegos, que realmente las épocas de cambio, que tú ya no te podías oponer a esas épocas de cambio. Entonces, si no querías un cambio radical, entonces tú podías llevar a cabo un cambio progresivo y de esa manera, ¿no? Echabas un poquito de agua al fuego y calmaba los ánimos, ¿no? Entonces, pero no, la vieja oligarquía respalda a Odría y Odría entra ¿no? con la pierna en alto a destruir todo lo que encuentren en su camino. ¿Ok? Entonces así llegó Odría al poder. Va a ser el último golpe de Estado en el Perú, que va a ser un cuartelazo. Hasta el día de hoy, a partir de aquí en adelante vamos a hablar de los golpes de Estado institucionales. Este fue el último cuartelazo que hemos vivido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, el último cuartelazo, un caudillo militar, ¿no? Dando su golpe de Estado, ¿no? Abanderado y todo ello, ese fue Odría. Su objetivo, contrarrestar la movilización social fundamentalmente en el campo. Pero ¿cómo que movilización social en el campo? La gente en el campo está que se radicaliza. ¿Y por qué la gente en el campo se está radicalizando? Está pidiendo reforma agraria. Está pidiendo en ese momento que la tierra regrese a su propietario original. No, profe, pero si los otros lo han comprado. Está bien, lo que han comprado, los gamonales, no hay ningún problema. El problema es que muchas de las tierras que se han ido adjudicando era en base a la expropiación de los terrenos de los campesinos. Muchas comunidades campesinas perdieron sus tierras frente a los gamonales y frente a las empresas mineras. Entonces lo que ellos están diciendo es, mira, no está mal que tú tengas tierras, ¿no? Señor gamonal, no está mal que tenga tierras. Lo que está mal es que usted me haya quitado mis tierras. Y que se ampare en un proceso judicial para hacerla larga y por 30, 40, 50 años en un proceso judicial y no haya solución aquí. Ese es el problema. Entonces, profe, las cosas se están poniendo problemáticas en el mundo. Sí. Recuerda que estamos en pleno contexto de la Guerra Fría.
Guerra Fría, claro. ¿Ya? Junta militar. La junta militar de Odría. Él inicia como presidente de la junta militar, porque lo que se ha dado es un golpe de Estado, ¿no? Entonces, preside la junta militar. ¿Para qué han entrado los militares? Entre comillas, ¿ya? Abro comillas, los militares han llegado al poder para que se dé institucionalidad. Recuerda el gobierno de Bustamante y Rivero. El gobierno de Bustamante y Rivero estaba en crisis. ¿Quién creó esas condiciones para la crisis? El APRA contribuyó a ello. Pero también quien creó las condiciones fue la Alianza Nacional. El bloque parlamentario que estaba en el Senado, que entendía que la crisis, ahuizado con lo que estaba haciendo el APRA, iba a terminar pues con el fin del gobierno de Bustamante y Rivero. Profe, entonces, cuando yo entiendo que no he ganado, cuando yo entiendo que a pesar de todo los cambios podrían darse, ¿cuál sería mi última salida? Crear crisis, hacer colapsar al Estado. Y al hacer colapsar al Estado, al crear esa crisis, entonces ayudarme de eso para poder, entre comillas, justificar un golpe de Estado y a partir de ese golpe de Estado, entre comillas, retornar a la institucionalización. Por eso decía, ¿no? ¿No? Para salvar la democracia, golpe de Estado. Me suena, profe, yo he escuchado, me suena. ¿Ya? Y así entonces llegó al gobierno en 1948, ¿ya? El golpe de Estado de Odría, respaldado fundamentalmente por parte de la oligarquía sureña. ¿Qué medidas tomó Odría inmediatamente? Por ejemplo, va a suspender el habeas corpus. Recuerda que la garantía del habeas corpus, esta garantía constitucional, lo que hace es proteger tu libertad, proteger a la libertad del individuo. ¿Ah? Nadie puede ser recluido sin que haya algo justo, ¿no? ¿Ya? Bajo los planteamientos de justicia, bajo los planteamientos de que debe haber pues una sentencia, ¿no? O un proceso pues adecuado, ¿no? Entonces, pero en ese momento se suspende el habeas corpus. ¿Por qué, profe? Porque de esa manera vas a poder recluir a todo opositor al régimen. En este caso, apristas, comunistas, aquí líderes sindicales, todo ello. Por eso te decía, ¿no? Entró con la pierna en alto, a barrer con todo el que se encontrara enfrente. Por eso es que también promulgó la llamada Ley de Seguridad Interior. ¿En qué consistió esta Ley de Seguridad Interior? Per se, aquí, ¿no? Al igual que la Ley de Emergencia durante la época de Sánchez Cerro, esto le daba carta libre para llevar a cabo la persecución a todo opositor. En el terreno económico, Odría se va a apoyar en la vieja oligarquía. Aquí tenemos un señor que se llama Pedro Beltrán Espantoso. Pedro Beltrán Espantoso había sido líder de la Alianza Nacional, aquella oposición al gobierno de Bustamante y Rivero, y Odría lo va a reconocer a él como presidente del BCR para que se encargue del manejo económico en el Perú, ¿ok? A través del BCR, del Banco Central de Reserva, la cual establece pues una suerte de apoyo a esta liberalización de la economía, que hasta cierto punto Bustamante y Rivero lo había atacado, ¿no? O sea, Bustamante no es un rojo ni nada de ello, ¿no? Pero Bustamante había entendido que era necesario invertir en otros rubros, ¿no? O sea, modernizar en algo la economía. Pero por tratar de hacer ese tipo de cosas se lo bajaron. ¿Ya? Y bueno, finalmente Odría entiende que como presidente de la Junta Militar, su gobierno es una cuestión transitoria, pero él entiende que puede quedarse por más tiempo. Que no solamente puede ser el presidente transitorio del Perú. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a llevar a cabo algo que se llama la bajada al llano. ¿Qué es la bajada al llano? Renuncia a presidir la Junta Militar, se delega el cargo a un señor que se llama Zenón de Noriega,
Y Zenón de Noriega debe de crear las condiciones para que el nuevo presidente electo sea Odría. Profe, ¿cómo creó esas condiciones Zenón de Noriega para que Odría sea el nuevo presidente? Bueno, lo que hizo Zenón de Noriega fue eliminar a todo, todo posible candidato contra Odría. Entonces, Odría se presenta a esas elecciones. ¿Con qué partido se va a presentar estas elecciones Odría? Con el UNO, la Unión Nacional Odrista, así se llama. Si es la Unión Nacional Odrista, entonces este es un partido personalista, o sea, no importa el partido político, aquí lo que importa es Odría, fundamentalmente. Todo el partido en torno a Odría. Pero Zenón de Noriega tiene que hacer el trabajo sucio, tiene que bajarse a todo aquel que sea posible competencia para Odría. Y Zenón de Noriega se bajó a todos. Ya no se bajó a algunos, se bajó a todos. Quedando como candidato único hasta ese momento el señor Odría. Cuando ya está por cerrarse el padrón electoral, en ese momento, ya, parecía que Odría era el único candidato, aparece un señor que se llama Ernesto Montagne en Arequipa. Ernesto Montagne también venía del sector militar, y Ernesto Montagne dice, yo me presento a estas elecciones. ¿Para qué hizo eso? Se señala que se ha hecho una investigación y Ernesto Montagne es uno de los posibles dirigentes de un intento de golpe contra la Junta Militar del años 48 a 50. Y como es posible, pasa a ser investigado y recluido en ese momento. Y como es recluido y está investigado, dicen, no es posible que se presente un proceso electoral. ¿Ya? Después voy a decir, oye, nos equivocamos. ¿Ya? Pero la cuestión es que ya no podrá participar en estas elecciones. Entonces, ¿quién participa, profe? Participa solamente Odría. En 1950, Odría es candidato único. No hay nadie más. Entonces, si es el candidato único, tiene que ganar, pues no hay otra. ¿Ya? Se bajó a los demás. Fue la primera vez en el Perú, y es hasta el día de hoy la primera vez en el Perú, que un candidato ganó las elecciones con el 100% de los votos válidos. ¿Ya? Ese es Odría. Así entonces se iniciará su gobierno constitucional. El gobierno constitucional de Odría, de 1950 al 56, ¿ya? O sea, respaldado en que ha habido un proceso electoral, ¿ya? Amañado, pero proceso electoral, ¿ya? Estará en el contexto de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea se da entre los años de 1950 hacia 1953. Guerra de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, claro. Recuerda, es el primer conflicto de la Guerra Fría. ¿Ya? Esta es la guerra entre otakus, ¿no? Y yo me imagino. ¿Ya? ¿Ya? Los BTS peleando, algo así, ¿no? ¿Ya? En esta guerra de Corea, de los años 50 al 53, entonces estamos ante el boom. Ah, no, no es otaku, ¿no? Disculpe, no. Es un opa. Ya, profe, ya suave, pues déjelo. Ya. Entonces tenemos el boom de las exportaciones. ¿Ya? ¿No fue bien, profe, el Perú? Sí, en cuanto a la exportación fundamentalmente de dos recursos, cobre y caucho. ¿Ya? Cobre y caucho, no fue bien. No fue bien esta guerra de Corea. Profe, ¿participamos? No, le vendíamos materias primas a Estados Unidos que está participando en esta guerra. A nivel económico, ¿cómo le fue a Odría? Profe, nuestro proyecto económico interno, ahora sí, el desarrollo nacional. ¿Cuál desarrollo nacional? Política económica liberal ortodoxa. Encima llega la misión Klein, una misión económica norteamericana, que nos señala que nosotros tenemos que obedecer a los siguientes lineamientos. Primero, apoyar el librecambismo. Segundo, apoyar la inversión extranjera. Tercero, restringir el gasto público, ¿ya? Preocuparnos fundamentalmente en el pago de nuestra deuda externa. Y de alguna manera apoyar apoyarte en este boom de las exportaciones, nada más. Eso es lo principal que tienes que hacer,
Entonces, profe, no, desarrollo interno, nada de eso, ¿no? Inclusive, hay que exonerar tributariamente a quienes, a la minería, al petróleo, a la electricidad, y se establecen estos códigos. Exoneraciones tributarias, claro, el que más gana es a quien más le vas a exonerar, con el objetivo de entender que ellos están creando empleo, ya están creando modernidad. Entonces, como están creando modernidad, exonérale sus tributos, ¿ya? Se apoya a la IPC, a la International Petroleum Company, a la Marcona Mining Corporation, ¿ya? Con la explotación de hierro, a la Southern Cooper Corporation para la extracción del cobre. Se establece la refinería de zinc en La Oroya, ¿ya? Si alguien ha llegado a La Oroya, ya ha viajado por ahí, carretera central rumbo a Huancayo, ¿ya? Debe haber visto pues que gran parte de La Oroya del día de hoy es es una zona con poca población, ¿no? Motivo, profe, durante esta etapa era una zona fundamentalmente minera, ¿no? Y donde la refinería de zinc era muy importante. El día de hoy está paralizado todo eso, ¿no? ¿Qué más? Se da la caída del Banco Industrial, aquello que debía de ayudar al desarrollo interno en el Perú. En el, en el terreno social, ¿cómo nos va, profe? La persecución a los opositores, bajo la llamada Ley de Seguridad Interior, algunas medidas del gobierno para congraciarse con la población. O sea, Odría más o menos trabaja así, ¿no? Si estás en mi contra, te destruyo. Pero si tú me favoreces, yo también te apoyo. Tú me apoyas, yo te apoyo. Pero sí calladito, ¿ah? Eso sí, sin reclamar, por favor. ¿Ya? ¿Qué medidas? Salario dominical para los obreros, seguro social del empleado y el voto a la mujer a nivel presidencial. Recuerda que esto es irónico, ¿no? Que es irónico que sean gobiernos militares los que te acuerden de la mujer. Recuerda que Sánchez Cerro había insertado a la mujer en el voto eh, a nivel de las municipalidades, y en el caso de Odría, el voto a la mujer a nivel presidencial. ¿Ya? Profe, ¿verdad? El voto a la mujer. Ahora, la cuestión es la siguiente. Este voto a la mujer también va de la mano de algo más. ¿Ya? De este último punto, ¿no? La aceleración de la migración del campo a la ciudad. Vamos a tratar de entenderlo poco a poco. Profe, otras obras, el Hospital del Empleado, el Hospital Naval. Vamos a ver que en esta época se hicieron una gran cantidad de obras públicas, ¿ya? Durante el gobierno de Odría. Y esto es donde Odría de alguna manera no le hace caso totalmente a los lineamientos de la misión Klein, porque la misión Klein le había dicho que busque, ¿ya? O restrinja el gasto público, el gasto en obras públicas. Y Odría más bien va a ser la contraria, él va a invertir en obras públicas. ¿Ya? Va a invertir en obras públicas. El Estado va a ser en ese momento alguien que apoye bastante la cuestión de las obras públicas. Y con eso Odría lo que quiere es ganarse a la población. Bajo el lema, ya el lema de Odría en ese momento, y anótalo, no está aquí, es hechos y no palabras. ¿Ya? Mis obras hablan por mí. ¿Ya? Ese va a ser Odría, ¿no? Mis obras hablan por mí. A ver, ¿qué está pasando para la década del 50 en Lima? Ya en los años anteriores, durante la primavera democrática, era visible el proceso migratorio, ¿ya? El proceso migratorio, o sea, el proceso migratorio del campo a la ciudad. ¿Por qué, profe? Porque si el Estado no había llegado a provincias, si el Estado no había llegado a la zona rural, y la zona rural parecía el Perú virreinal realmente, entonces la gente iba a fugar, pues, iba a fugar. ¿A dónde, profe? A la costa. No importa, donde sea, así sea con un lugar maloliente, con pésimas condiciones, pero por lo menos ser libre. Por lo menos ello, no importa. Y la gente migró, pues. Gran parte de la Lima del día de hoy es una Lima migrante. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Profe, eso es mentira. Si mis padres son de Lima, pero tus abuelos no. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Si mi abuelo no es migrante, mi abuelo viene de Trujillo, Trujillo no es migrar. Ah, ¿no? Profe, sí, ¿no?
Claro. Profe, ¿qué me está diciendo, profe? Ya, sea directo, profe. Diga, pues. Ya, diga. No, pero sí, profe, en mi caso es diferente. Mis abuelos no escuchan guayno ni nada de eso. Esa es música de inmigrante. Mi abuelo escucha música selvática, él viene de la zona de Iquitos. Eso también es ser migrante. ¿A que también se migra de la selva? Claro, allá, profe. Ay, ay, ay. No, profe, pero eso también es diferente. Mi familia sí es de Lima. Mi abuelo es de Canta, profe. ¿Ya? Mi abuela es de aquí de Lima, profe, de Guarochirí, ¿ya? De la zona de San Mateo, ahí, está en el camino de la carretera central. Y a eso es migrante, migrante, pues ahora que estás en Canto Grande, Caraballo, es el migrante. ¿Así? Claro. Ah, ya, ya, ya. Ya continué con su clase, profe, ya fue. Ya. Entonces, ¿ves? Yo no quiero, tú, solito. Ya, profe, pero el día de hoy yo ya vivo en Miraflores, en San Isidro. Está bien, y eso no te quita nada, ¿no? Normal, ¿no? Pero yo estoy hablando de la migración, la gente que está migrando. Entonces, la gente, ¿por qué está migrando, no? Por las condiciones, ¿no? O sea, vamos, ¿por qué los venezolanos migran al Perú? Ya, ¿por qué un buen grupo de venezolanos migra al Perú? ¿Sí? Porque en el Perú se puede vender mejor. Sí, por eso es. ¿Sí? ¿Por qué están migrando? ¿Por qué llegan? Por la situación de su país. Directo, ¿no? O sea, las cosas están mal por allá. Entonces, ¿por qué crees que la gente de Ayacucho, de Cusco, de Quito está migrando hacia la zona costera? ¿Por qué está haciendo eso? Porque si el Estado no llega hacia ellos, entonces ellos llegarán pues aquí a donde tiene presencia el Estado. ¿Y dónde tenía presencia el Estado? Costa, pues. A esto, el antropólogo José Matos Mar le va a llamar, es un libro, léanlo, ¿ya? José Matos Mar, su libro se llama así, El desborde popular. ¿Qué es el desborde popular, profe? Este proceso migratorio del campo a la ciudad que se va a acelerar en esta época. ¿Y por qué se acelera, profe, el proceso migratorio? Sigue siendo un problema. El que dijo Mariátegui, el problema es la tierra, el problema del campesino. Claro, ¿ya? Como decía, ¿no? Si Mahoma no llega a la montaña va a Mahoma, ¿no? ¿Ya? Y claro, ¿no? La montaña le va a caer encima a Lima, claro, y llega, pues, ¿no? Entonces, ¿a dónde van a llegar, profe? Van a llegar, pues, a los callejones de un solo caño. ¿Dónde estaban las zonas pobres, los suburbios de Lima en ese momento? Barrios Altos, La Victoria, esa zona. Los callejones de un solo caño. Ahí es donde se van a ir estableciendo en un primer momento. Porque, claro, es un cuartito, ¿ya? De 4 por 4 metros, ahí viven todos, mamá, papá, el abuelo, el tío, el sobrino que acaba de llegar, todos viven ahí, amontonaditos, ¿ya? Claro, lo bueno es que en esa cama ya no hace tanto frío, ¿no? Nada, duerme en mancha. Ya, profe, ya, suave, profe, ya deje de hacer bullying. Ya. Entonces, pero así estaba, ¿no? Así era el escenario, ¿no? Entonces, en algún momento, ¿ya? Yo a veces pongo este ejemplo, espero que me alcance el tiempo, ¿ya? Imagínate, ¿ya? Así, ¿no? Luchito llegó a Lima teniendo, ¿cuánto? Tenía 10 añitos, ¿ya? Luchito venía de Ayacucho, vamos a poner, ¿ya? Luchito venía de Ayacucho a los 8 añitos, ¿ya?
vino con su madrina, ¿ya? Vino encima de un camión, porque en esa época tú no tienes tus buses del día de hoy, ¿no? Vino en la tolva de un camión y así llegó al Lima. ¿Está bien? Uno. Luchito vivía entonces ahí con su madrina, ¿ya? En un pequeño lugarcito en Barrios Altos. Eh, no tenía cama, le pusieron unos tres pellejos ahí de carnero, un costadito, y ahí dormía detrás de la puerta. Había que cuidar la casa. ¿Ya? Algo es algo. Ya, profe, suélteme. Por lo menos tiene un lugarcito donde descansar. Pero cuando Luchito empieza aquí a cumplir ya 13, 14, 15, 13, 14 años, le dice, oye, Luchito, tú también tienes que colaborar, pues. Ya, inclusive ya al año nomás, tenía 9 años, ya estaba, tienes que colaborar, tienes que ayudar con los ingresos de la casa. ¿Ya? Luchito todavía ni siquiera hablaba español, hablaba todavía quechua. Y bueno, no importa, pues empezó a salir, empezó a ver cómo era Lima, ¿ya? Esa como aparecen tus cuentos de ahí de, este, ¿ya? De los cuentos de los años 50, ¿ya? Y la cuestión es que Luchito, en ese momento, aprendió algo que empezó a ver entre otros niños de su edad, cada uno con su cajoncito, ¿ya? En un hombro, a lustrar zapatos, ¿ya? Lustrar zapatos. Una opción para poder salir adelante. A partir de eso, Luchito empezaba a pasear, a conocer un poco más, ¿ya? Y empezaba a traer algunas moneditas, ¿sí? Para la casa de la madrina. Moneditas y tal y tal. Iba creciendo, conocía mucho más, no había podido acceder a los estudios, entenderás que las condiciones no le permitían, ¿ya? Estudiar primaria, estudiar, eso era una cuestión de gente de plata, él no tenía esas posibilidades, pero bueno, trataba de salir adelante como podía. A veces mandaba algunas moneditas para su mamá de repente, a provincias, ¿ya? ¿En qué banco, profe? ¿Cuál banco, no? Un sobrecito, en un atadito, con alguien que viajara pues a provincias, ¿no? Este, entonces, esa era su vida, ¿ya? Hasta que Luchito ya cumple de edad casi de los 15 años, ya está mucho mayorcito, la madrina también tiene sus hijos, sus hijas, y en algún momento le dice Luchito, mira, yo te quiero mucho, todo lo que tú quieras, pero ya no hay lugar para ti aquí. Pero, sí, ya no hay lugar. Luchito dice, dame aunque sea una semana para poder irme. Luchito ha empezado a hacer otras cosas, ya no solamente lustra zapatos, ahora que tiene mayor fuerza, carga bultos en un lugar donde empiezan a traer productos al por mayor. ¿Dónde crees que está cargando bultos? Ah? Productos al por mayor, ahí por la Victoria. La parada, claro, apareció la parada. Profe, ahora carga bultitos y gana más que como lustrabota, entonces le va bien entre comillas a Luchito, pero ahora ya le han dicho fuera. Luchito ha dicho ya, dame una semana. Y Luchito ha alquilado su cuartito, ¿ah? Al costadito ahí. Logró por ahí, había un callejón, un solo caño, logró ahí un cuartito listo. Ahora Luchito está en otro nivel, pues. Ya tiene su cuarto solo. Ya tiene su depa, ya listo, ¿no? Ya. Pero fue qué mal. Pero así era, pues, ¿no? Ese es el migrante que está llegando en ese momento. Entonces, ha empezado a comprar sus cositas. Ya tiene 18 años Luchito. ¿Ya? Su madre a veces viene aquí a Lima, le trae algunos productos, le dice cómo va avanzando, le dice que las cosas van bien. Y Luchito, un buen día de eso, se enamora, ¿ya? Se enamora, ¿ya? Él siempre carga los bultitos y todo ello, y en un buen día la señora que vende verdura ahí en la para justo se enamora de la hija de la señora que vende, de María, vamos a ponerle María, ¿no? Son enamorados, están saliendo, no pasa ni 6 meses,
¿ya? De esta relación entre María y Luchito, y María adquiere superpoderes, ¿ya? ¿Ya? En ese momento María entonces ya puede oler a 2 cuadras que están cocinando, ¿ya? Huele algo mal y se le regresa el desayuno. Uy, Luchito, ¿a qué habrá estado jugando Luchito? No, pero Luchito dice, bueno, donde entran dos pueden, ¿no? Donde entra uno pueden entrar dos. Pero ahora ya no es dos, ahora van a ser tres. Luchito necesita, ya no puede hacerla solamente como estibador. Ya no, ya. ¿Y ahora qué va a hacer? Por ahí ha encontrado una fábrica que están convocando gente, ha ido a probar suerte y bueno, consiguió trabajo ahí. Ahora ya tiene un ingreso fijo, entiende que va a poder darle las condiciones a su hijo. Luchito entiende que su hijo no va a tener los problemas que él ha tenido. El mismo Luchito inclusive ni siquiera conoció a su padre. ¿Ya? A los 8 años, como te dije, vino aquí a Lima acompañado de su madrina. Nada más. Luchito dice, no, mi hijo no va a pasar lo mismo. Pero no es su hijo. ¿Ya? Encima de eso, nacen tres. Trillizo. Pobre Luchito. Ya no es donde entra uno, entran dos, entran tres, no. Ahora tienen que entrar cinco. ¿Ya? Entonces ya no le alcanza también para pagar la renta, para cubrir el alimento de sus hijos. Luchito en algún momento hasta se pone, se pone a llorar porque no entiende cómo pasó a esta situación. ¿Ya? María de todas maneras lo ayuda, vendiendo, ayudando en la venta de verduras, ¿no? Y poco a poco, inclusive hasta ella misma tiene su propio puestito, se ayuda con sus hijos, en fin, como puede, ¿no? ¿Sí? Lo cría debajo de una carretita, en fin. Hasta que alguien le dice, oye, Luchito, pero ¿por qué nosotros tenemos que pasar? Nosotros, ¿no? Sus amigos le dicen, nosotros también estamos pasando casi por lo mismo. ¿Qué diferente sería si tuviéramos una casa y ya no pagáramos renta? ¿Verdad, no? Están entre Barrios Altos y La Victoria. Y en ese momento dicen, oye, ¿y eso de allá? Yo entiendo, ¿no? La gente de dinero tiene su propia casa y todo ello, pero eso de allá, ¿qué es eso? Ese cerrito de allá, ¿quién es dueño? El Estado, ¿no? ¿Y nosotros pertenecemos al Estado? Sí, también pertenecemos. Entonces, ¿el Estado me podría brindar eso? Ahora, mañana no va a aparecer el Estado de tomen esas tierras, no. Lo que tendría que hacer es, nosotros lo tomamos y luego el Estado no lo reconoce. Habrá que lucharla, pues. Habrá que lucharla, habrá que ver. Profe, ¿qué cerrito en ese momento? San Cosme, El Pino. Profe, eso se llama el Agustino, exacto. Van a haber otros, ya, Luchito se estableció ahí en San Cosme, pero en algún momento dijo, oye, pero es cerro, pues yo quisiera algo más plano. Allá todavía estaba con, con esa Luchito, quería terreno plano, ¿no? Más amplio, güey. Este, y alguien le pasó la voz que había un arenal hacia el sur donde podía ir. Arenal hacia el sur. Villa María del Triunfo. Lo invadieron, primero fueron 100, lo sacó el Estado a la fuerza, a la otra fueron ya 500, ya el Estado tuvo mayores problemas para sacarlos, a la otra fueron 1000, ya el Estado no los pudo sacar, y cuando ya eran 1000, Luchito pasó la voz a su mamá, a sus hermanos, los otros también, y de un momento a otro se convirtió en 10.000. No, profe, ya están haciendo un distrito, claro. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos para que no nos voten? María había dejado ya de trabajar en la parada y ahora limpiaba casas.
¿ya? En Miraflores, aquí, ¿no? Sí, en las grandes casas, ¿ya? En esos lugares. Y María trabajaba en la casa del presidente de la República, de Odría. Claro, qué casualidad. La esposa de Odría se llamaba también María y por ende habían hecho buenas relaciones, ¿no? Finalmente Luchito y todos los de la junta en ese momento vecinal deciden escribirle una carta. ¿A Odría, profe? No, a la esposa de Odría. Quieren que ella sea la madrina del lugar y que además le van a poner su nombre a ese distrito que van a hacer, a ese asentamiento humano, ese lugar poblacional que van a hacer. Pregunta, ¿la noticia le habrá caído bien a la esposa de Odría o no? ¿Qué habrá dicho? Lo máximo, ¿no? O sea, su nombre se va a inmortalizar. Llegó Odría, María le dice, ya, la esposa de Odría le dice, me han propuesto esto, creo que lo voy a aceptar y todo ello. Odría se opuso, dijo, ¿cómo es posible que apoyes a esa gente que está llevando a cabo invasiones? Ese día, Odría durmió en el sillón, al otro día ya reflexionó y dijo, no, está bien, vamos a bautizar, vamos a bautizarlo. ¿Ya? Y así, ese arenal tomó el nombre de la esposa de Odría. Así entonces se va a llamar Villa María del Triunfo. Así salió entonces el nombre. Así nació. ¿Ya? Profe, ¿qué es esto? Todo es el proceso migratorio, la formación de barriadas, las primeras invasiones, ¿no? ¿Ya? Así nació todo esto. ¿Ya? Así nació todo esto, ¿no? ¿Ya? Muy pronto la película Luchito. ¿Ya? Este, oye, pero podemos agregar algo más. Luchito no quiere que sus hijos pasen lo mismo que él. Quiere que sus hijos sobresalgan. Él ni siquiera pudo asistir al colegio. María asistió a primero y primaria y ahí se quedó. Luchito quiere que sus hijos sean profesionales y hará hasta lo imposible para que ellos lo sean. No importa estar en el último arenal. ¿Cuál es el requisito para votar? ¿Recuerdas? Clases anteriores. ¿Cuál es el requisito para poder votar? Ser varón y ser alfabeto, ¿sí o no? Aquí le agregas, la mujer también puede votar. Si es alfabeto, pues, entonces todos aquellos que sean alfabetos van a poder votar. ¿Listo? ¿Está bien? Ya sea varón o sea mujer. ¿En qué quiere invertir Luchito en sus hijos? En educación. En educación, ¿sí o no? Entonces, si va a invertir en sus hijos en educación, pregunta, ¿son votantes sus hijos? Vamos, los hijos de Luchito van a poder votar o no. Sea varón o sea mujer, van a poder votar. Odría dice, ahí está el voto que necesito para mantenerme en el gobierno. Entonces ya no solamente llega a bendecir la inauguración del asentamiento humano, sino dice, aquí va a haber una pista. Ya no van a caminar 3 horas, 4 horas, no, 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 aquí va a llegar la pista. Aquí va a haber agua potable. Aquí va a llegar la electricidad. Pregunta, ¿Odría habrá ganado votos o no? Listo. Así va a ser política Odría, logrando apoyarse en aquellos sectores sumamente, ya aquí, ¿no? Sumamente empobrecidos, pero que lo van a recordar por siempre. Y que así pase el gobierno de Odría, siempre entenderán que Odría se preocupó por ellos. Esto que hace Odría lo va a hacer más adelante otro presidente. ¿Quién, profe? Un señor que se llama Alberto Fujimori. ¿Qué? Claro, esto que hizo Odría en la parte política lo va a hacer Fujimori.
Por eso que en tu barrio, no te estoy hablando de, no te estoy hablando de Keiko, te estoy hablando de Alberto. Por eso que en tu barrio, por eso que en tu familia, tu abuelo, tus tíos, ¿ya? Tu padre inclusive por ahí, se acuerda de Fujimori. Se acuerda que con ellos llegó a tu barrio la pista, llegó el agua potable. Hasta antes tú tenías solamente un tacho. Hasta antes tenías tu cilindro, eh, ya lo más ficho era tener ya tu tanque, pues, tu tanque de ladrillos en la puerta de tu casa. ya, ya eso era estar en otro nivel, ya estaba ya en la élite, en esa zona. Profe, que, claro, ahora ya tiene, el agua llega a tu casa. La electricidad, no, no, lo mismo. Claro, y algunos gobiernos posteriores también lo van a hacer. Pero por eso, ¿ya? Por eso, aquellos que viven, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, ¿ya? Por eso tú puedes recordar, por eso tu tío, tu abuelo, todavía tiene tantos recuerdos sobre Fujimori. ¿Por qué? Porque inclusive con él le entregaron su título de Cofopri. Hasta antes era invasión, ahora ya tenía un título de propiedad. Ah, con razón, pues, profe, claro. No, mi abuelo yo en la cara de mi abuelo no puedo criticar al Fujimorismo, ¿no? Se achora mi abuelo, ¿ya ves? Entonces, esto lo creó Odría, otros van a seguir más adelante esto mismo, ¿no? Ahí están, ya, viva la democracia. Ahí tenemos entonces algunas obras, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Educación, tenemos el Rebagliati, que es el hospital, ya, el Rebagliati el día de hoy, ¿ya? A nivel de la política, ya, surge el CAE. ¿Qué es el CAE, profe? Es el Centro de Altos Estudios Militares. Este CAE, ¿ya? Ese CAE, este Centro de Altos Estudios, ¿ya? Militares, eh, es el sector dentro del sector militar. Hay una facción de militares que empieza a entender que el rol del militar ya no puede ser solamente ser el salvataje en favor de los civiles en una guerra, defender las fronteras, o si de repente los civiles meten las cuatro, ¿ya? Malogran el escenario político, el militar tiene que resolver estos problemas con las armas. Dice, no, 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 ya no puede ser eso. El militar debe ser mucho más pensante, no solamente es para meter un botazo y sacar un arma, no. El militar debe ser pensante y entender que hay problemas mayores y que si de repente algunos problemas no se resuelven, esos problemas podrían agudizarse en el tiempo y ni siquiera los militares podrían resolver ese problema. Y uno de esos problemas a nivel, ¿ya? Y en los militares empieza a calar esta cuestión nacionalista y dice, uno de los principales problemas es cómo salir del subdesarrollo. Hay que aliviar el subdesarrollo. No vamos a convertirnos en potencia, pero hay que aliviar el subdesarrollo. Porque esa es la que crea las tensiones sociales. Esa es la que crea las tensiones políticas. En este CAE se va a formar más aquí un señor que se llama Juan Velasco Alvarado. Ese es el CAE, ¿ya? El Centro de Altos Estudios Militares. Surgen nuevos partidos políticos, surge el movimiento social progresista, surge el Frente Juventudes Democráticas. Este Frente Juventudes Democráticas va a lanzar como candidatura presidencial a un señor que se llama Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Esto es el previo a lo que va a ser Acción Popular más adelante. Surge la democracia cristiana, ¿ya? La democracia cristiana, de la cual más adelante va a nacer algo que se llama el PPC, el Partido Popular Cristiano, con un señor que se llama Luis Bedoya Reyes, ¿ya? Luis Bedoya Reyes es el padre, pues, del PPC. Luego, otro seguidor así en esa fila será la señora Lourdes Flores Nano, ¿no? Pero al igual que Bedoya Reyes nunca ganó, ¿no? Pero bueno, se construye el Estadio Nacional. Se había dado se había caído una tribuna, había dadose una gran catástrofe en pleno Estadio Nacional que era de madera, ahora se está construyendo en cemento y se desarrolla el plan de educación.
¿Qué es esto, profe, el plan de educación? Odría entiende que la gente, si algo te va a, si por algo te va a recordar, va a ser por tus obras y también por la parte de la inversión en educación. La educación, profe, la educación. Profe, educación. Claro, en gran parte de sus migrantes está algo que se llama el mito de la educación. ¿Y qué es el mito de la educación? La educación te sacará de la pobreza. Puedes venir de un estrato social sumamente golpeado, pero si te educas, si llegas a ser profesional, entonces vas a poder sobresalir. Pregunta, ¿ese mito de la educación se acabó o sigue presente hasta el día de hoy? Sigue, ¿no? Claro. Si no, no estuvieses acá. Ya, profe, ya, ya, déjeme, pues ya, hoy día he venido a hacer bullying a la gente. Pero es cierto, pues, ¿no? Si no, yo mismo no estaría, no continuaría estudiando. Ahí está, ¿no? Entonces, la educación te sacará de la pobreza, ¿ya? Profe, se crea la UNI, la Escuela Nacional de Ingenieros, ahora se transforma en Universidad Nacional de Ingeniería. Se establece el seguro social de los maestros. Se construyen grandes unidades escolares. El Melitón Carvajal, el Mercedes Cabello, el Ricardo Bentín, el San Luis Gonzaga en Ica. Y poco a poco en las universidades empieza a cambiar la coloración de quienes van ingresando. Los apellidos inclusive empiezan a cambiar. Ahora hay un Quispe en la universidad, hay un Mamani, y la gente los mira, un Cóndor, ¿no? Por ahí. Y la gente lo oye, ¿qué es esto? Oye, pero mira su, oye, no, hay que alejarnos de esa gente. ¿Qué, qué hace, ¿Qué hace el que limpia mi casa aquí estudiando? No entiendo. Oye, ya, profe, la universidad va cambiando, sí, pues, ¿no? Profe, o sea, no solamente, como dirían para ellos, ¿ah? Desde su visión, no solamente han venido a Lima, sino ahora están llegando a las universidades. Es así entonces que hay una gran demanda, poco a poco, de ingreso a las universidades. Y ante esa gran demanda, vas a tener que hacer un filtro para poder canalizar quién va a poder ingresar a la universidad y quién no. ¿Cuál será ese filtro? Vamos, ¿cuál será ese filtro? ¿Cómo se llama ese filtro para poder ingresar a la universidad? Examen de admisión, exacto. Profe, ¿qué? Y así pues. Así será. Ya. Profe, y la gente se tendrá que preparar, pues. Y si se va a preparar, ¿qué es lo que van a hacer consecuencia de eso? Las academias, pues. ¿Dónde se enseña inicialmente? En el mismo San Marcos, en la misma uni. ¿Ya? Un grupo de estudiantes que necesitan, de alguna manera, la posibilidad de ingresos económicos para llegar a su casa, ¿no? Caminar dos, tres horas para llegar a su casa es cansado. Entonces, por ahí pueden tener algún tipo de ingreso, ¿no? Todo gracias a Luchita. Entonces se están dando estos cambios, ¿no? Eh, en aquel momento, ¿ya? En aquel momento, Odría no quiere convocar elecciones. Su respaldo ha sido el señor Esparza Sañartu. Sañartu era una suerte de Montesinos de la época, era el poder tras el trono, ya se encargaba de todo lo que era la represión. Pero a pesar de ello, constitucionalmente, Odría ha sido elegido solamente por 6 años. Del 50 al 56 tiene que convocar elecciones. Así a regañadientes, no hay de otra, tiene que convocar elecciones. Se convocan elecciones. Año de 1956. Ahí está tu Estadio Nacional. Y en las elecciones de 1956 se presentan Manuel Prado Arteche, ha regresado. ¿Y cómo ha regresado, profe? Él estaba en Estados Unidos, sí. El APRA lo ha hecho regresar.
El APRA, yo no entiendo. ¿Y qué tiene que ver aquí el APRA? El APRA entendía que podía regresar a la legalidad de la mano de Manuel Prado Ugarteche. En 1941, cuando Prado Ugarteche, en 1939, cuando Prado Ugarteche llega a su primer gobierno, eh, el Aya de la Torre no estaba de acuerdo en brindar su apoyo a Prado, a pesar de la solicitud que le había hecho el señor Ramiro Prialé. Ramiro Prialé es militante aprista, se había acercado a Aya de la Torre y dijo que era posible establecer una alianza con Manuel Prado Ugarteche y que a partir de ahí podía reinsertarse a la política en la APRA. En ese momento, Aya de la Torre dice que no, definitivamente no se puede. ¿Cómo vamos a apoyar un partido proligárquico? Un partido que solamente apoya al imperialismo yanqui, de ninguna manera, ¿no? Prefiero salirme del APRA, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Hizo un escándalo. Ya todos guardaron su papel y dijeron, no, 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 ya, maestro, por favor, cálmese, 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 ya, está bien. No, 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 continúa, no, si no, yo me voy. No, 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 cálmese, maestro. 1956, Aya de la Torre cerraba su pacto con Manuel Prado Ugarteche. ¿Por qué? Ya estaba cansado de la persecución. Recuerda lo que había pasado durante el gobierno de Odría, ¿no? Entonces ya no, ya sus problemas venían desde la época de Sánchez Cerro, de la postulación, inclusive en la época de Leguía, no, ya. Además, Aya de la Torre tenía la posibilidad de ganar en un proceso electoral, así que, bueno, Manuel Prado Ugarteche puede ser la solución. Profe, apoyó la oligarquía, imagínate. ¿Ya? Va a apoyar en lo que va a ser el movimiento democrático pradista. Al otro lado tenemos a Hernando Lavalle. Hernando Lavalle representa al sector más duro de la oligarquía en el Perú, que no quiere ningún tipo de cambio. ¿Ya? Ese es el sector más duro, no quiere ningún tipo de cambio. Y por el otro lado, tiene un Fernando Belaúnde Terry con el Frente de Juventudes Democráticas que viene con los nuevos empresarios, con aquellos nuevos empresarios que sí quieren hacer aquí un cambio mayor, ¿ya? Y mucho más institucionalizado, pero que le falta fuerza aquí en las Fuerzas Armadas, ¿no? Aunque parezca redundante, ¿no? Pero bueno, así se nace la elección del 56. El candidato rojo para esta época, para este momento, es Fernando Belaúnde Terry. ¿Por qué es rojo? Desde su visión de ellos es rojo. ¿Por qué? Porque quiere hacer cambios. Dice que va a hacer impulso al desarrollo interno, mercado interno. No, no, eso está mal. Fernando Belaúnde Terry, incorrecto totalmente. A tal punto que días antes de que salga el padrón electoral, lo sacan del padrón electoral. Días antes del proceso electoral lo sacan del padrón electoral. Y como lo sacan del padrón electoral, Belaúnde y su gente salen a protestar, pues. ¿A dónde, profe? Lima, pues. Y en ese momento Lima era el centro de Lima solamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, profe, ¿salieron a protestar? Sí. ¿Ya? Belaúnde está en los hombros en ese momento de su gente que lo está apoyando. Dice que está en los hombros, está arriba, está protestando no contra este gobierno dictatorial, abajo, Odría y todo ello. Y en ese momento aparece un carrito rompe manifestaciones, un Pinochito, ¿ya? El conocido Rochabús. Y de un chorro de agua, desde donde está Belaúnde, en los hombros de su gente que lo apoya, aparece de espaldas en el suelo. Profe, ¿qué? Claro. Así entonces, Belaúnde marcaba una época. A ese hecho, ¿ya? A esa protesta y a ese hecho de que Belaúnde termine en el suelo producto de ese chorro de agua, se le llama el manguerazo. ¿Ya? Este es el manguerazo de Fernando Belaúnde Terry. Al otro día lo restituyeron en el padrón electoral. Pero de todas maneras ya le habían hecho el daño. Finalmente gana Manuel Prado Ugarteche. Así, Caretas, por ejemplo, en ese momento critica al gobierno de Manuel Prado Ugarteche, señala, ha regresado el circo, hay denuncias en ese momento por gente del APRA que no está de acuerdo con esta alianza con Prado. Aparecen pintas en Lima donde dice viva el APRADO, haciendo alusión a esta alianza entre el APRA y el señor Prado Ugarteche.
Así Prado Ugarteche llegaba a su segundo gobierno de 1956 a 1962. Bautizado este gobierno como el gobierno de la convivencia. El gobierno de la convivencia entre quién, profe, entre el señor Prado y el APRA. Profe, pero esto se había dado de alguna manera con Bustamante y Rivero y no había funcionado. Sí, pero Prado no es Bustamante y Rivero. Va a saber manejar mejor al APRA. Apoyado por una facción oligárquica. Inclusive, al final Prado dice, en un inicio, el sector más duro de la oligarquía lo va a criticar y Prado Ugarteche dice, ¿para qué nos hacemos problemas? Señores de la vieja oligarquía, vengan, los voy a incluir en el gobierno. ¿Ya? Hay que traer paz, tranquilidad, hay otros problemas mayores. Así entonces era Prado, la vieja oligarquía y el APRA, todos metidos en uno solo. Atrás había quedado ese APRA revolucionario, ese APRA de la lucha contra el imperialismo. No, ahora, inclusive el APRA decía, ¿no? ¿Por qué vamos a seguir odiando a Estados Unidos? Ya no es así. Eso del acabar con el imperialismo yanqui, ya no. Ya. Estados Unidos es nuestro hermano mayor. Más bien nosotros deberíamos aprender de Estados Unidos y tratar de ser como Estados Unidos. ¿Ya? Cambió el discurso del APRA en ese momento. Economía. ¿Cómo nos fue, profe? ¿Cómo nos fue a nivel económico? Bueno, el gobierno favoreció las importaciones, favoreció lo que va a ser el inicio del boom pesquero, ¿no? La exportación de harina de pescado. Ahí aparecerá un señor que se llama Luis Banchero Rossi. Se incrementa la inversión a nivel de bancos por parte de Estados Unidos. Y por aquí tenemos el apoyo de la ALPRO. ¿Qué es eso de la ALPRO, profe? La Alianza por el Progreso, John F. Kennedy. Profe, ¿para qué nos están apoyando? No solamente es Perú, es todos los países latinoamericanos. Kennedy ha impulsado este proyecto de la ALPRO con el objetivo de que ningún país más se sume al proyecto cubano. Cuba ya llevó su revolución, se ha aliado con la Unión Soviética, peligroso totalmente. Entonces le dice, mientras ustedes no sigan el caso cubano, yo los voy a apoyar económicamente. Y el Perú dijo, qué bien, está bien. De todas maneras, vamos a tener que enfrentar la crisis económica del 57, que tiene que ver con un problema más climatológico, ¿no? El fenómeno del Niño del año 56 va a golpear duramente la economía. Nuevamente se reaniman los conflictos sociales. Chimbote es un lugar de conflicto social. Motivo, profe, producto del boom pesquero de la época, ¿ya? Producto del boom pesquero, la migración ya no solamente es a Lima, es a la costa norte, es a la zona de Chimbote. Chimbote empieza también las invasiones, los asentamientos humanos. Pregúntale a tu tío que vive por allá. ¿Ya? Entonces, también, ¿no? La zona costera empieza a engrosarse a nivel poblacional. Por eso que el día de hoy la mayor cantidad de votantes está en la zona costera, pues, ¿no? Entonces, tenemos la movilización de estudiantes de San Marcos. Mira, llega el vicepresidente Richard Nixon, ya todavía más adelante será presidente de los Estados Unidos, pero ya como vicepresidente, ¿no? Y para este momento ya se han dado las sanciones sobre Cuba. ¿Ya? Se han dado las sanciones sobre Cuba. ¿Qué sanciones, profe? Las sanciones, pues aquí, la expulsión de Cuba de la OEA y todo ello. La gente de San Marcos, ¿ya? Los hijos de Luchito, salen en ese momento a protestar. ¿Ya? ¿Cómo es posible que llegue el presidente norteamericano? ¿No? Abajo. Profe, la gente está, pero terrible. En la zona de provincias, uno de los grandes cuestionamientos tenía que ver con la propiedad de la tierra. El yanaconaje era sumamente criticado, la labor servil del campesino, donde por un pedazo de tierra prácticamente se sometía a todo lo que estableciera el gran hacendado. En Cusco, algunos hacendados lo que están haciendo es, como tienen una gran extensión de tierra y no todo, no producen en todo, entonces una parte de su hacienda lo destinan al arrendamiento, alquiler. Entonces viene alguien desde Lima, desde cualquier lugar,
te dice, señor, quiero alquilar sus tierras por un año, se entiende que todo lo que se produzca ahí es mío, y bueno, le voy a pagar por arrendarme la tierra. A ese se le llama el arrendire, ¿ya? Es el arrendire. Uno de ellos va a ser Hugo Blanco, por ejemplo, que había militado en las juventudes trotskistas, ¿no? ¿Ya? Venía de la izquierda y todo ello, pero bueno, estaba haciendo su propio negocio. Listo. Entonces arrenda tierras. Y aprovecha en ese momento el malestar que hay en la zona de provincias y al campesinado servil, que tenía en algunos momentos cierto tiempo, empieza a contratarlos. Contratarlos, pagarle por su trabajo. Él es un nuevo tipo de productor, ya no es el hacendado, el gamonal que utiliza la fuerza laboral servil, no. Él lo que hace es pagarle. Le pagará al campesino para producir. ¿Qué está produciendo, profe? Café, cacao en esa zona. Y le va bien, poco a poco empieza a arrendarle mayores tierras, empieza a producir más, empieza a ganar. Y cuando el hacendado se da cuenta de que es posible que él también pueda hacer lo mismo, eso sí, necesitaría de repente algunos préstamos, en ese momento le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no qué, ya no te voy a arrendar mi tierra. No, pero ya tenemos un contrato. El contrato dice que me lo has arrendado por tanto tiempo. Una vez que se cumple el contrato, entonces yo lo dejo libre, no hay problema. No, 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 no. Devuélveme mi tierra. Te estás aprovechando de mí. Profe, estaba pateando el tablero. No quería, pues. Ahora quería todo que regresara a él. Y esto de ninguna manera le conviene, pues, a los arrendires, tampoco le conviene a los trabajadores en ese momento, ¿no? Que se le está pagando por su trabajo en esa zona, ¿ya? No importa que sea legal o no, simplemente pateó el tablero. Y como aquí no era, tenía relaciones con los jueces, con el sector militar, va a tratar de hacerlo así a la mala, pues, ¿no? No importa, él es Dios en sus tierras, ahí el Gamonal, y entiende que él puede hacer lo que quiere en ese lugar. No importa si es legal o no es legal, no importa. Y en ese momento, los arrendires dicen, no es así, no es así. Influencia cubana. La tierra es del que lo trabaja. Inclusive, no solamente es para nosotros, para los arrendires, es también para los campesinos que están trabajando en esas tierras. Oye, no solamente deberías tú tener tu pequeña parcela, realmente a tus antepasados les han quitado tierras. Toma de tierras. Empezó la toma de tierras en Lares, en la convención, lo que te habían dicho hace mucho tiempo. Esa gente, ya, el campesinado está en ese momento, lo estás pisoteando, lo está poniendo en una situación tan paupérrima que en algún momento se va a levantar, en algún momento ya va a salir adelante y te va a enfrentar. Y lo está haciendo. Peligro, ¿ya? Profe, pero ellos utilizaron a los militares para reprimir, pero ya no era suficiente. Cada vez había más gente que se plegaba a esto. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo reforma agraria. ¿Ya? Reforma agraria. Entonces el gobierno lo que hace es suspender las garantías constitucionales para emprender la represión, ¿no? Contra esta gente que se ha creído tomando tierras en el sur. En el terreno político hay una oposición inicialmente del sector más conservador. Posteriormente los incorpora, ¿ya? Prado Arteche los incorpora a su gobierno, nombra inclusive como ministro de Hacienda, lo que sería el día de hoy ministro de Economía, y presidente del Consejo de Ministros, al señor Pedro Beltrán Espantoso. Pedro Beltrán Espantoso representa al sector más duro de la oligarquía en el Perú. Y en este momento se da otro quiebre. ¿Cuál es el otro quiebre? Al interior del APRA, ¿ya? Aparece un señor que se llama De la Puente Uceda, y dice, el APRA ha traicionado sus orígenes. El APRA ya no es el APRA inicial, este es un APRA oligárquico. Aya La Torre ha traicionado al mismo Aya La Torre. Fuerte, ¿ah? Fuerte. Así nomás nadie criticaba a La Torre dentro del APRA.
y nace el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Admiradores en ese momento de lo que está pasando en Cuba. Se unen, compran sus fusiles, toman sus fusiles y se van hacia la zona rural. Porque si la gente está tomando tierras, es hora de ayudar en esa toma de tierras con fusiles. Aparece el MIR, el APRA rebelde. Pregunta, ¿cómo está la zona rural en este momento? ¿Cómo está? ¿Convulsionada o no? Está convulsionada, ¿no? Ahí está. Mira, ahí está la familia de Luchito que no llegó, ¿ya? La familia de Luchito en ese momento está protestando por allá, está tomando tierra, ¿ya? Y tú creías que Luchito era radical, no, su familia es más radical todavía. El presidente de Ecuador, el señor Velasco Ibarra, declara la nulidad del protocolo de Río de Janeiro y dice, yo no voy a reconocer este tratado. ¿Recuerdas la única guerra que ganaste a lo largo de tu historia? La guerra del 41. Bueno, dice, ¿sabes qué? No me importa. A mí me hicieron firmar ese tratado, ese protocolo de Río de Janeiro. Yo estaba obligado porque me habían ocupado, me habían invadido. No, esto es nulo eso. Imagínate. Y bueno, los problemas con Ecuador. El Perú respalda las sanciones económicas a Cuba, sí, pero eso va a ser en un segundo momento. En un primer momento, el único país que se puso al frente dijo, ¿sabes qué, señores? ¿Sabes que Estados Unidos tú no puedes hacer lo que tú quieras con la OEA, pues? ¿Ya? Estados Unidos hay un respeto por ti, hay un respeto por la nacionalidad, pero tú estás pateando el tablero. Cuba aquí no ha hecho cambios que no son muy adecuados, pero tiene derecho de autodeterminación. Dentro de su país puede llevar a cabo las medidas que quiera. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle qué es lo que tiene que hacer o no? Puede haberse aliado con la Unión Soviética, pero está dentro de su libertad. Profe, Perú se puso a reclamar. No era tanto el Perú, era Raúl Porras Barnechea, historiador de carrera, ministro de Relaciones Exteriores, se puso al frente y dijo, el Perú no va a respaldar esto. Profe, consecuencia, lo sacaron a Raúl Porras Barnechea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Perú respaldó las sanciones a Cuba. Ya, era la única manera, ¿no? ¿Quién es Raúl Porras Barnechea? ¿El que aparece en tus billetes de 20 soles? Ese señor es Raúl Porras Barnechea. ¿Ya? Sean nuevamente las elecciones. Ya en estas elecciones puede participar Aya de la Torre. Recuerda, ya no es ilegal su participación. Se presenta con la Alianza Democrática, con el Paradismo. Manuel Aodría se presenta con la Unión Odriista. Recuerda que hay un recuerdo por él gracias a sus obras públicas. Fernando Belaúnde Terry se presenta con Acción Popular. Y en esas elecciones del 62, el logra la mayor votación, 32.9%. Pero no le alcanza para ser presidente. ¿Por qué no le alcanza? ¿Por qué no le alcanza? Porque según la Constitución del 33, que estaba vigente hasta ese momento, la única manera para llegar a la presidencia es tener un 33.3% más un voto. Víctor Raúl estuvo cerca, ¿no? 32.9. Estuvo cerca, pero no llegó. Profe, y ahora, segunda vuelta, no hay segunda vuelta electoral. Profe, entonces, el Parlamento, las fuerzas en el Parlamento se tendrán que reunir y tendrán que llegar a una conciliación entre las fuerzas del Parlamento, porque también están divididos casi de la misma manera en ese momento, y dicen, ¿sabes qué? El Parlamento elige el presidente. Tiene que haber un acuerdo. De esos acuerdos, ¿cuál sería el peor acuerdo o el más aquí, ¿no? Fantástico acuerdo? Sería entre Odría y Aya la Torre, pues. Motivo, Odría lo había querido fusilar a Aya la Torre, lo había perseguido. Recuerda que se metió la embajada de Colombia y no salió. Finalmente Odría y Aya la Torre hacen la alianza contra Belaúnde. Si lo otro había sido la convivencia, esta es la super convivencia. Ahora de la Torre ya no pactaba con la facción oligárquica, pactaba con la
con la oligarquía más dura del Perú. Profe, ¿qué, qué hizo? Y así. Entonces ahí iba a definirse quién iba a ser el nuevo presidente, cómo se iba a organizar el gobierno de aquí en adelante. Pregunta, ¿esto va a resolver los problemas de la reforma agraria? ¿Esto podría? No. ¿Esto podría resolver los problemas que tenía el Perú con la uberización en la zona rural? No. Entonces, profe, cuando parecía que finalmente ahí a la torre llegaba a la presidencia, entonces, golpe de Estado. Golpe de Estado, profe, sí. ¿Ya? Golpe de Estado. Se estableció la Junta Militar del año de 1962 a 1963. Junta Militar, profe, sí. La Junta Militar es un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? No estamos ante un golpe similar al de Odría. El de Odría fue un cuartelazo. Este es el golpe de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas en su conjunto han dado el golpe de Estado. Detrás de ese golpe está el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares. Y el Centro de Altos Estudios Militares ya dijo, en el Perú es necesario hacer reformas. No porque se odia a la oligarquía, no porque se esté en contra, me parece que esa parte no, sino porque si no hacemos reformas, más adelante no vamos a poder controlar el movimiento social. No lo mejor es echarle agua. ¿Qué algunas reformas que vamos a dar? No podemos cambiar todo. Esto no es un gobierno popular. Esto es una suerte simplemente de algunas reformas. Entonces se va desprendiendo de la oligarquía. La oligarquía dice, no, pero tú no puedes cambiar. ¿Sabes qué oligarquía? Yo tengo las Fuerzas Armadas en este momento y tú no me vas a decir qué voy a hacer o no voy a hacer. Así que, por favor, disculpa, apártate. No, pero yo mandé siempre, pero qué pena, pues. Qué pena. Profe, qué malo, qué maleado lo de la. Así entraron las Fuerzas Armadas. ¿Quién lo dirige inicialmente? Ricardo Pérez Godoy. Luego lo va a terminar Lindley. Pero Ricardo Pérez Godoy es el que da inicio a todo esto. Se crea el Instituto Nacional de Planificación. Esto va a dar nacimiento más adelante a algo que se llama el CEPLAN. Aquel que tiene que planificar qué es el Perú en adelante. ¿Cuándo nace esto? En 1962. ¿Sabes cuándo finalmente entra en acción la planificación en el Perú así bajo una suerte de entidad, organismo del Estado? En el gobierno de Humala. ¿Qué? Sí. Lo que está haciendo el gobierno de Ricardo Pérez Godoy es ir modernizando de alguna manera el Perú a nivel institucional. Se crea el Instituto Nacional de Cultura. Motivo, profe, estamos ante un gobierno militar de corte nacionalista, reformista. Lo primero que preguntan en ese momento, oye, ¿dónde están tomando las tierras? En Lares y la Convención. Ya ahí se va a iniciar la reforma agraria. No, pero no te estoy preguntando, te estoy diciendo que ahí se va a iniciar la reforma agraria. 16 de noviembre se da la ley de bases de la reforma agraria. Iniciarlo en Lares y la Convención. ¿Por qué? Porque ahí está la toma de tierras. Convoca elecciones. ¿Ya? Cuando entra Lindley convoca elecciones presidenciales. Y en esas próximas elecciones presidenciales, nuevamente están estos tres. Belaúnde, Odría y Aya La Torre. Que nuevamente se presentan los tres, igualito, ¿eh? Es igualito, se presentan los tres. Pero Belaúnde tiene un beneficio. El CAEN lo respalda. Los militares lo respaldan. Belaúnde va por la zona del sur del país y Belaúnde dice, yo voy a hacer la reforma agraria. Yo voy a llegar a la gente. Y los militares dicen, correcto. Belaúnde gana las elecciones de 1963. ¿Ya? Con
Acción Popular, como dice que es el ex Frente de Juventudes Democráticas, pero si bien es cierto, Belaúnde gana la elección, el Parlamento está controlado por la Unión Nacional Odrista y el APRA. Ellos controlan el Parlamento y desde el Parlamento lo van a boicotear al pobre Belaúnde. ¿Ya? ¿Has visto lo que le pasó al señor Kuczynski? Peor que lo que le pasa a Kuczynski. Su consejo de ministros no va a durar. Cada 3 meses tiene que cambiar consejo de ministros. ¿Ya? Le van a quitar ministerio, aquí no, van a censurar ministros, consejo de gabinete, consejo de ministros, va a ser terrible. Pero bueno, la junta militar, o los militares en ese momento, le han dado 2 tareas a Belaúnde. ¿Cuáles son las tareas? Reforma agraria. Recuerda, Belaúnde, tú has ingresado para hacer reforma agraria. Y segundo, el Perú no es posible, ¿ya? Esto es bajo una visión nacionalista, no es posible que el Perú que haya aceptado tan alegre el lado de París. El lado de París es aquí, ¿no? Es lo más nefasto que ha pasado en la historia del Perú. Así lo dicen los militares. Hay que llevar a cabo una reestructuración de ese contrato con la IPC. Así que, Belaúnde, tú te encargas. Tienes solamente esas dos tareas. Esas son las 2 tareas encomendadas a Belaúnde. Esto es un recorte periodístico donde se cuestiona a Odría, ¿no? Cuando hablan de Odría y que los presidentes nunca roban. La Democracia Cristiana, ¿ya? Había sacado un documento en el cual dice, ¿no? En ese último partido, la Democracia Cristiana, por ejemplo, en el comunicado del 28 de marzo de 1971, pregunta a Odría, ¿cómo con 300.000 soles de renta total, o sea, 300.000 soles de su ingreso total, no aquí semanal, no, total, como presidente, todo lo que ingresó, lo que obtuvo como presidente, ¿ya? El ingreso bruto. Entonces, ¿cómo con 300.000 soles de renta total, como presidente, había sido capaz de adquirir propiedades por 5 millones de soles? O sea, en total, durante sus años de presidente, 300.000 soles, pero adquirió propiedades por 5 millones de soles. El comunicado publicado por la prensa afirma que Odría tenía inmuebles en Barras Machuca, Monterrico, Pueblo Libre, San Bartolo, Santa Beatriz, Paracas, así 10 automóviles, propiedades que sus ingresos hacían injustificables. Profe, me está hablando de corrupción. ¿Tú qué crees? ¿Ya? Y bueno, con todo ese cuestionamiento sobre Odría, llega Belaúnde al poder. ¿Qué fue el gobierno de Belaúnde? Es un gobierno reformista que contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Profe, seguro que era marxista, leninista el señor Belaúnde. No, era populista. Era inclusive alguien que entendía que era necesario hacer ciertos recambios en el Perú. Representaba a una élite mucho más relacionada al sector servicios en el Perú. Entonces, así llega el gobierno de Belaúnde Eterno. Durante su gobierno en el terreno económico se centraliza el cobro de impuestos a través del Banco de la Nación. Cuando tú tienes que pagar alguna tasa, ¿no? Judicial, por ejemplo, tienes que ir ante el Banco de la Nación. ¿Ya? Si quieres pagar por tu DNI, tienes que pagar, pues, ¿no? El Banco de la Nación. Si quieres de alguna manera, no sé, hacer cualquier trámite con el Estado, tienes que pagar tu tasa en el Banco de la Nación. Ahí está, centraliza los cobros. ¿Cuál es el único banco que llega a todas partes del país? El Banco de la Nación. Hay lugares sumamente alejados donde no llega el BCP, ni con tu, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí llega el Banco de la Nación. Estamos en el boom pesquero. No fue bien. El boom de el Perú sigue siendo el primer exportador mundial de harina de pescado. Eso sí, con un gran exterminio en la anchoveta. El magnate pesquero de ese momento se llama Luis Banchero Rossi. ¿Ya? El magnate pesquero. En 1967 el Perú tiene que enfrentar un fenómeno del Niño, ¿ya? La cual va a traer resquebrajamiento en cuanto a la economía. En el terreno social aumenta la migración. ¿Por qué aumenta la migración, profe, del campo a la ciudad? No ha resuelto el problema de la tierra. Profe, pero si Belaúnde ha entrado para solucionar, para llevar a cabo la reforma agraria, no lo va a hacer, pues.
la coalición APRA 1 lo va a boicotear. Si se tumba sus consejos de ministros, ¿tú qué crees que va a hacer con sus proyectos de ley? Aumentan guerrillas castristas. Aparece ya no solamente el MIR, aparece el Frente de Liberación Nacional, el Frente Izquierda Revolucionaria. Aumentan las huelgas, las protestas. Este señor es Hugo Blanco. En el terreno político, la oposición APRA 1 va a ser terrible con el pobre Belaúnde. Un gobierno sumamente inestable, ¿no? Dio, profe, la ley de reforma agraria, pero una ley de reforma agraria que realmente no podía aplicarse. O sea, dijo, de ahora en adelante reforma agraria, y no se podía aplicar. Entonces, imagínate. Lo que sí Belaúnde, para congraciarse con la población, lo que hizo fue llevar a cabo una gran cantidad de obras públicas, pero con el apoyo de la población. ¿Qué quiere decir? Inauguró el programa del COPOP, en que constituía el pueblo, ponía la fuerza laboral, ¿ya? Daba la fuerza laboral, y el Estado daba los materiales y el apoyo técnico. Entonces querías una pista, entonces decías, bueno, el Estado tiene que hacer que llegue una pista, listo. Está bien, tu programa ha sido aprobado, pero solamente materiales y apoyo técnico. ¿Y quiénes van a hacer la zanja? Van aquí, ustedes. No, yo no voy a dar listo. El otro pueblo sí lo quiere, listo. Muchas gracias. Cuando quieran, hablamos, ¿ya? Listo, por allá se hace la pista, listo. Y cuando terminaba, profe, la obra, le ponían un rótulo grandazo que decía, el pueblo lo hizo. Así terminaba el rótulo, ¿ya? Una pequeña placa, no decía, Belaúnde lo hizo, no, el pueblo lo hizo. De esa manera se ganaba el apoyo de la población. Restableció las elecciones municipales, llegó a la alcaldía el señor Luis Bedoya Reyes. ¿Ya? Se construye en ese contexto, por ejemplo, la vía expresa. Tenemos la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, tenemos la construcción de la carretera marginal de la selva. Belaúnde señala que es necesario articular el Pacífico con el Atlántico. Debe haber una carretera que articule el Pacífico con el Atlántico. Y que el lugar, aquí no, el lugar esencial debe ser la selva. A través de las que cruce toda la selva. A eso se llama la carretera marginal de la selva. El día de hoy se llama carretera Fernando Belaúnde Terry. Esta es la construcción. Ahí está, carreteras, Olmos, Libertadores Guari, marginal de la selva, la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, la residencial San Felipe. En 1963 se declaró nulo, ¿ya?, el lago de París. Algo que no está aquí. Durante el gobierno de Belaúnde se incrementó el apoyo en el sector educativo. Nunca antes en el Perú se había tenido 8% de presupuesto para el sector educativo. Durante el gobierno de Belaúnde se hace. Ahora, si apoyas más el sector educativo, ¿qué está pasando entonces con la cantidad de la gente que está teniendo acceso a la educación? Cada vez son más. Y del sector popular. Ahora ya son los nietos de Luchito. ¿Ya? Entonces, va creciendo todo esto. En 1968 se firma el Acta de Talara. El Perú entonces se va a hacer respetar sus pozos petroleros. En ese Acta de Talara también está dándose la aproximación de un economista, ¿ya?, que es en ese momento asesor, ¿ya?, en el Ministerio de Energía, y su nombre es Pedro Pablo Kuczynski. Me suena ese nombre, profe. Yo escuché que ya estaba como asesor ahí en ese momento. Claro, Kuczynski en el 68 está como asesor, ¿ya? Entonces, pero ese señor es inmortal. ya estaba ahí, ¿no? Se cierra el Acta de Talara y el Perú le ha entregado a la IPC el control sobre el suelo, el subsuelo, el control de la refinería, e inclusive ahora el Perú le ha agregado cosas que no tenía antes la IPC. La EPF, la empresa petrolera fiscal, hará exploraciones petroleras y si encuentra petróleo, se lo tiene que ceder a la IPC.
Le entregaste todo, todito le entregaste. La pregunta es, si le entregaste todo, entonces se sobreentiende que te debe estar pagando bien, ¿no? Sale el contrato y alguien señala que se ha desaparecido la página 11. Que la página 11, profe, es donde están los costos del contrato. ¿Cuánto te ha pagado la IPC? Ese mismo día. Algunos entrevistan a un señor que se llama Juan Velasco Alvarado. ¿Quién es, profe? Él es jefe en ese momento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y es el general, ¿no? El general del Comando Conjunto, ¿no? No jefe, general. Entonces, le preguntan, ¿no? ¿Es posible un golpe de Estado en este contexto? Dice, no, para nada. Para nada. Yo creo que la gente está hablando de más. Nosotros respetamos la institucionalidad. 2 de la mañana del 3 de octubre de 1968, un conjunto de tanques está ingresando a el centro de Lima, se está tumbando las rejas de Palacio de Gobierno y se está dando el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Esa reforma agraria se tiene que dar. ¿Ya? Belaúnde a las 7 de la mañana será sacado del país rumbo a Argentina. ¿Y qué hizo Velasco, profe? Eso es otro tema. Nosotros terminamos ahí. ¿Ya? Vamos a las claves. Profe, no, pero ya nos pasamos 5 minutos todavía. Vamos a las claves, ya. Profe, ¿cómo va a dejar así? Ya, claves, a ver. Marquen por favor solamente sus claves. 1, avión. 1, avión. 2, dedo. 3, avión. 4, dedo. 5, dedo. 6, dedo. 7, casa. ¿Ya? Salud, educación y trabajo, sí, pero también, ¿no? Hechos y no palabras. 7. 8, dedo. 9, casa. 10, casa. 11, dedo. 12, casa. 13, casa. 14, casa. 15, casa. Solamente podría hacer un ajuste aquí, ¿ya? En la pregunta número 8, en vez de neoliberalismo, yo sería de la idea que le pongas liberalismo ortodoxo. ¿Ya? Ponle así, ¿no? Liberalismo ortodoxo. Agrega, cambia eso. ¿Ya? Liberalismo ortodoxo. ¿Qué quiere decir eso, liberalismo ortodoxo, profe? Seguir fielmente lo que establezca el Fondo Monetario Internacional. Simple. ¿Ya? Porque vamos a confundirlo, porque realmente el neoliberalismo lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de Fujimori más adelante. ¿Ya? Inclusive en la década del 80, por ahí algunas propuestas, pero liberalismo ortodoxo. ¿Ya? 8 dedos. Eso sería lo único. Y con eso terminamos. Listo, jóvenes, nos vemos la próxima semana.